Existen voces que nos han acompañado por más de una generación y que nos demuestran que no existen límites cuando se trata de conquistar nuestras metas. Tal es el caso de la maestra Paz Alicia García Diego, guionista connotada mexicana, quien fue merecedora del Ariel de Oro, una distinción que por primera vez se entregó a una persona que se dedica al guionismo en México. En esta ocasión, en paréntesis, estaremos platicando sobre su vida, obra y memorias. Vamos a contar precisamente con la magia de una de las grandes exponentes del guionismo mexicano. Soy Ami Teram y les invito a que nos acompañen en paréntesis. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo la fortuna de charlar con una gran mujer que nos ha demostrado que cuando tienes un sueño y cuando te empeñas en conseguirlo, lo puedes conquistar. La maestra Paz García Diego, con quien tengo el gusto de charlar esta mañana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, contenta de estar acá. Qué gusto saludarle, maestra, y Sí. sobre todo agradeciendo porque sabemos que tiene una agenda muy apretada. Un poquito, pero muy contenta de estar aquí. Y sobre todo para platicar sobre esta vida maravillosa que inicia cuando usted descubre las letras, el cine, desde muy tierna infancia. Sí, a ver, el cine lo descubrí antes de las letras porque yo no sabía leer. Wow. Y las películas en México pues eran subtituladas. Sí. Entonces, yo tenía la nana, en realidad era de casa de mi abuela, decía que me llevaba al parque y era la amante del cácaro. Ok. Entonces me llevaba al cine todos los días. Y estoy hablando, yo tenía 3 años, para que nos hagamos una idea. El cine estaba vacío porque era la hora de la comida. Esos cines de función doble que había antaño. Y ella se subía a la cabina del proyeccionista y yo me quedaba abajo en el cine desierto, vacío, y veía lo que fuera. Vamos, el manto sagrado, y entonces estaba la cristiana amarrada a un pollo y venía el león, y se la iba a comer, y entonces el esclavo negro de ella le rompía las fauces al león. Y cuando tiene uno 4 años y está sola en el cine, yo veía las películas entre las dos cortinas que hay para entrar a los cines. De manera clandestina. Bueno, claro que era clandestina. Yo no sé si pagábamos boleto. Lo que era clandestino es, mis papás no sabían, creían que yo iba al parque. Ok. Entonces, esta era, curiosamente era gitana. Yo durante años dije, no, imaginé que era gitana, no es cierto, no hay gitanos en México. Pero, con el paso del tiempo, regresé a la colonia Juárez, que era donde yo vivía cuando era chiquita, y vi que ahí hay gitanos, que en México son de ascendencia húngara, no son gitanos españoles, hablaban húngaro, de hecho, y cuando yo era niña se les llamaba los húngaros. Y la muchacha de la nana, curiosamente, trabajaba en casa, que no suelen hacerlo, y me echaba maldiciones gitanas. Wow. Si le dices a tus papás que te llevó al cine, tu abuelita se va a quemar viva, y a tu mamá le van a atacar los cuchillos, y a tu papá lo vamos a matar a palos, mis hermanos. Entonces no decía yo nada. Pero al mismo tiempo me sirvió. Les decía, sí es importante que yo no... Eran películas en inglés. Sí. Yo no sabía leer, pero aprendí a leer cine. De qué se trata la historia a partir de imágenes y a fascinarme por eso. Entonces sí empecé muy chica. Y luego vengo de una familia de tradición muy oral. En mi familia somos todos contadores de historias. Y se gana la palabra si cuentas la historia más entretenida. Entonces, desde entonces tengo la fascinación de contar, de lo cual evidentemente surge la literatura, ¿no? Vamos, te encamina a la literatura, y fui lectora muy precoz y muy voraz, probablemente por el gusto de la narrativa. Así es. Y es como la vida nos va presentando toda esta serie de fotogramas reales con los cuales vamos concatenando historias que la llevan precisamente a su vocación. Sí. Ser escritora, ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras, que en antaño pues costaba un poquito de trabajo, y más como Jesús de Veracruz, no es mujer, ¿no? No, lo de ser mujer, a ver, voy a ser franca, ya en mi generación puedo hacer
un muy conveniente canto de qué difícil es. Sí. No. Digo, ¿Cómo fue vivirlo en esa época? pues normal, a ver, más bien a la inversa. Yo venía de un universo muy femenino. Escuela de mujeres, no habían varones, hermana, primas, amigas. Entonces, eso me permitió que yo nunca me sentí en desventaja con el sexo masculino por una simple y llena razón: no tenía hombres alrededor. Okay. Entonces, eras la lista o la tonta, al margen del género, porque éramos un universo de mujeres, cosa que cuando ingresé al mundo adulto nunca me sentí disminuida. Yo venía con mis certezas en donde mi sexo no importaba. Y curiosamente, y una vez escandalicé en un festival cuando me preguntaban del machismo mexicano, y dije una cosa que creo, que estoy cierta: el machismo mexicano es de la cintura para abajo. Bien. Tiene esos inconvenientes, ¿no? Bájate la falda, no enseñes, claro. Ciérrate la blusa, pero es más manejable. Pero cuando yo siempre que he participado en una discusión, he estado en terreno de igualdad. En una temporada, por un marido, me acerqué a la comunidad de exiliados argentinos. Sí. Y yo hablaba y le contestaban a él, y eso yo no lo había sufrido nunca. Entonces me di cuenta que es mucho peor el machismo que implica la cabeza, de la cintura para arriba, porque yo no lo había vivido, hasta que con los muy evolucionados argentinos y sofisticados le contestaban a él. Yo decía, no, la que lo dije fui yo, para bien o para mal, pero contéstenme a mí, yo soy responsable de mis palabras. Entonces yo nunca a lo mejor porque me creo un mundo de fantasía y he decidido no sentirlo, pero si no lo sientes, no lo asumes y actúas en consecuencia. Así es. Y es destacar las fortalezas como ser humano, esta vocación que nos apasiona, ¿no? A mí me apasiona. Y a estas alturas de mi biografía, si tuviera yo una bandera y fuera yo luchadora, es por los guionistas, no por las mujeres. Yo no soy una mujer que asesine, yo soy una guionista despreciada y subordinada, como somos todos los guionistas. ¿De quién es la película? ¿Es una película de Meryl Streep? No, el que inventó el personaje es un señor o señora anónimo al que nadie voltea a ver. Y esa es mi batalla. Los grandes héroes anónimos, la columna vertebral de cualquier producción, quien les da vida, es este neuma maravilloso de los protagonistas, porque ustedes los están diseñando, ¿no? Inventando, sacando de la nada, y eso sí. Entonces, un día no me acuerdo, ¿no? Dije, yo no quiero agradecer este premio, quiero dedicárselo a mis compañeros que nadie reconoce. El Ariel de Oro. Pues sí, pero yo tuve mucha suerte. Yo soy una mujer con suerte. Mi carrera está forjada por la suerte. Y uno necesita suerte, talento y suerte. Y Ripstein, que es con quien yo he trabajado, ha sido muy generoso en darme espacio, ¿no? En decir que ella vaya a la entrevista, que ella sea la que diga. La historia es de Pasalicia García Diego, pero verdaderamente ahí se lo agradezco, no porque yo sea mujer subordinada o despreciada o discriminada. Se lo agradezco porque soy una guionista discriminada, en tanto guionista. Sí. Y la importancia, insisto, de reconocer la labor de cada quien, ¿no? Porque han hecho un equipo maravilloso, sí. Le ha permitido tener esta libertad creativa y se ha visto reflejada en pantalla. Sí. No ha sido tan fácil, ¿eh? No ha sido nada fácil. Oscuros, me imagino también. No, ya hemos batallado por un montón de películas, por un montón de películas, y ahora estamos a punto de que se estrene comercialmente una película que hicimos, que se estrenó en todo el mundo, salvo en México, pero no es por censura, es por desidia. Es no nuestra, ¿no? Sí. Era una película que IMCINE no hizo porque es muy fuerte, es una película, es un remake de La Mujer del Puerto, de la de Andrea Palma, sí, claro, pero visto desde la idea motora, vamos a hacer una Mujer del Puerto chamagosa,
O sea, no es Andrea Palma con guantes largos de seda, fumando con boquilla. No, es una puta de Veracruz. Digo, Sí, tergiversarlo, ¿no? No tergiversarlo, la realidad. Yo nunca me he topado con una Andrea Palma en las calles de la Merced, me he topado más bien con... Y al adaptarlo a la realidad, nos cuestionamos el sentido. Es una historia sobre incesto, ¿no? Sí. Pero bueno, nos cuestionamos el sentido del incesto en una sociedad como la mexicana actual, en donde no creo que ningún hermano se suicide porque se acostó con el hermano. Digo, está asumido. Entonces, ¿cómo facetearlo? Es desde 3 puntos de vista, y resultó, ahí sí tuve una orientación que me dio Rip, que fue muy sana. No es una película inmoral, es una película amoral. Ajá, Que no cree, no, más bien al contrario, no es una película moral, es una película inmoral. O sea, el pecado existe, es más, el incesto, que es universal y en todas las culturas y desde hace 7,000 años existe, tiene un peso. No es que da lo mismo, sino lo hago y qué. Lo hago y qué. Asumo el pecado y qué. Eso le hace una película muy, por ejemplo, la escena final, que es una utopía, el Edén subvertido, que diría López Velarde. La escena final es, ellos siguen juntos, ¿no? Ella está embarazada, está preparándose para un show en Italia se dice pompino, sexo oral. Pompino de gasolinera, que es una expresión fantástica, muy gráfica. Ella va a hacer su show de lo mismo, que lo hacía con la clientela, y hay un niño, Rip es mucho más elegante que yo, o sea, es más sutil. Hay un niño mongólico, eso es lo que quiero decir. Sí. El peso del incesto existe y ellos siguen juntos y están embarazados. Sí. Van a tener otro, que a lo mejor sale mongólico, ¿y qué? Esa es la parte que a mí me gustaba remarcar. Exacto, o sea, estas letras francas, estas verdades concretas, como la vida misma, maestra, porque cuando vamos caminando por la vida, quisiéramos a lo mejor toparnos con el guante, la pepa y todo, y no es cierto. No, por supuesto. Lo hemos visto también en todas estas, por ejemplo, Profundo Carmesí, que se adapta de una nota periodística crudísima, que pues nos evidencia realmente una realidad que a lo mejor queremos atajar, ¿no? Sí, pero además, fíjate, esa era una realidad gringa. Exactamente. Me costó trabajo adaptarla a México porque los gringos son gente aislada, son gente muy solitaria. En Profundo Carmesí es un embaucador que asesina, roban a las mujeres y las asesinan, hoy se llamaría feminicidio, pero en aquel momento en México, la mujer tenía el entorno, vecinos, familia, que la protegía. Entonces teníamos que aislarlos de alguna manera, llevarlos por eso lo filmamos en Cananea, ¿no? Sí. Que es casi Estados Unidos. Es muy aislada. Y además sucedía en los 40. Así es. O sea, todas estas historias que nos van heredando, que nos permiten abrir nuevos horizontes. Y además, encontrar que la particularidad de nuestro país permite la estética. Por ejemplo, a nuestros asesinos de Profundo Carmesí los matan en la silla eléctrica, ¿no? Sí. Juicio, jurado, exposición, silla eléctrica. Y en México no hay pena de muerte, nunca la ha habido. Pero tenían que morir. Entonces, la ley fuga. Que es fantástico, porque la ley fuga es más cinematográfica, uno tiene que pensar que se ve bien en pantalla. Así es, más acorde dramático, la plástica. Sí, exacto, cómo se ve bien en pantalla. Sí. Entonces, la ley fuga, que es la arbitrariedad y esos segunditos en donde le dicen, tú pélate por ahí. Y vas corriendo y a los 10 metros te dan el disparo. Esos 10 segunditos me permiten darle el colofón, darle el peso y la hermosura perversa. A mí me gusta mucho trabajar con hermosura perversa. La belleza de lo absurdo. La belleza del absurdo, la belleza de la fealdad. Sí. La gente me dice, ¿por qué hacen historias tan sórdidas? Porque ahí encontramos la hermosura. Así es. ¿No?
Y se plasman, insisto, estas realidades que muchas veces Sí. queremos opacar de algún modo, ¿no? Fíjate Y que muchas sí. veces los temas que no se quieren tratar todavía hoy en día, maestra. Pues Como que les da sí. miedo, ¿no? Sí. Algún prejuicio. Por eso nos ha costado trabajo en varias películas. Sí. La segunda película que hicimos juntos, no era IMCINE, no existía IMCINE Sí. todavía a esas alturas, creo que era CONACINE o algo así. Y dependía de Gobernación. Ajá. Y entonces el funcionario en turno, ahí voy a decir su nombre porque me da mucho placer. Ya está seguramente muerto, pero Esta es su casa. sí, el licenciado Soto Izquierdo le dijo, se escandalizó porque la protagonista decía verga. Ok. Vamos, el marido celoso le dice, ¿qué les estás viendo a unos soldados que quedaban a la altura de esos ladrillos que andan por allá, lejísimos? El absurdo de los celos. Y ella ya harta, se voltea y le dice, la verga, le dice, estoy viendo la verga. Jesús, ¿cómo dijo eso a cuadro, no? Exacto. Y entonces, el funcionario, muy de la época, esto era la época de la Madrid, ¿cómo una mujer? No solo va a decir eso en pantalla, que una mujer lo haya escrito, no, pero es que eso no se puede. Y entonces le dijo a Rip, por mis huevos, esa película no se filma. Y ahí es donde repito la frase, tenemos los huevos del licenciado en la mano. Okay. ¿Cómo es que vivimos en una sociedad, y me atrevo a decirlo aquí de frente y francamente muy hipócrita, ¿no? Porque nos escandalizamos de repente de algunas enunciados, pero pues también no somos perfectos. No, somos una sociedad muy hipócrita. Yo he tenido siempre, y ahora en estas épocas tan absolutamente pacatas, hipocritonas de hoy día, estoy haciendo esfuerzos conscientes de mantener lo que soy y luchar a capa y espada contra la corrección política, porque es el principal enemigo del arte, ¿eh? Totalmente. El arte, si fuera hoy día, le ponen taparrabos a la Capilla Sixtina, ¿eh? Y es que hemos visto reducidos incluso todos los apoyos que se les daban a los creadores. Bueno, esos ya desapareció. Sí, y se está privilegiando, o creo yo, el cine con propósito, el arte con propósito. Vamos a darle la palabra a las mujeres golpeadas. Y eso no es arte, eso es propaganda. Así es. Y hay que pensar siempre que Máximo Gorki, realismo socialista que luchaba por la clase proletaria, pasó al olvido, merecidamente. Y que Tolstoy, en parte coetáneo, Tolstoy no tenía propósito. Tolstoy hacía las historias que quería y que debía contar. Y ahí no había propósito, y esas son las que permanecieron. Así es, las que comunicaron porque generaron este nexo. Y las que permanecieron. Por el mensaje. Un pensador marxista, Gramsci, decía siempre, el arte tiene que tener 50 años de que se crea a que, vamos, el origen del arte, la anécdota que produce el arte, tiene que madurar en la sociedad. Y eso tarda, él calculaba 50 años. No hay arte inmediato, no hay arte inmediatista. Yo ahorita no puedo hacer una película sobre una chica de las múltiples que desaparecen diario y aparecen luego en un drenaje. No la puedo decir, me falta tiempo de digestión para que no sea nada más una denuncia propagandística. Yo, en el caso de Pasalicia García Diego, me gusta elaborarlo y me gusta sedimentarlo. Sí. Y lo hemos visto, me llama mucho la atención porque también se refiere a que usted cuenta su vida a través de las cintas que ha filmado. Y si hacemos una retrospectiva desde el Imperio de la Fortuna hacia hoy en día, pues hemos visto una evolución muy grata madure. Basando en lo que nos comenta, que hay que darle el tiempo a cada una de las historias para que madure. Sí. Y bueno, y además uno va cambiando y uno va a elegir, uno no elige los temas, los temas lo eligen a uno, ¿no? Sí. Hay muchas veces que dices, voy a escribir esta historia porque está muy linda, y te sientas a escribir y no sale, no te sale. Y en cambio, de repente, de una frasecita en una comida,
y te sientas en la máquina y fluye. Es la historia la que te venía buscando. Así es. No eres tú la que la elegiste, es la historia la que te venía buscando. Y en veces la deconstrucción de la misma, porque podemos ya tener un plan y tenemos que ajustarnos de repente. Ah, bueno, claro, por supuesto. ¿No? Y hay veces que la censura sirve a favor. Sí. Estábamos filmando una película que se llama Principio y Fin, que está basada en una novela egipcia. En la novela egipcia se aventaban, el hermano invita a la hermanita a suicidarse, la hermanita se lanza al Nilo, un segundillo después, él se lanza al Nilo. Sí. La primera cosa es México no tiene ríos. Exacto. Y entonces, después de pensar mucho rato cómo, y que además el suicidio tenía que ser bonito, vamos. Revisando la plástica del Exacto, cine, la plástica, ¿no? Sí. es indispensable. Optamos por el metro. Okay. Él la lleva, ya teníamos la estación, era la estación Metro Chabacano, que tiene 2 líneas, entonces ella se echaba una línea, él subía a la escalerita, caminaba el pasillo 2 o 3 veces para darle tiempo a que fuera meditado y se aventaba a la otra línea, así porque si no queda bloqueada la línea. Y el director del metro se puso loco. Sí. Y teníamos ya el permiso del depto del DF. El director del metro dijo, no les doy permiso, prefiero renunciar a darles permiso. Una cosa que lo indignaba, hablando de la hipocresía que tenemos, es tomaban una garnacha afuera del metro. En mi manera de pensar la película, era como un Cristo a fuerzas, un Redentor a pesar de él. Y era la última cena, tomaban la muy tradicional garnacha que se compra ahí afuera del metro, ¿no? Y lo que le importaba más no es que fuera una especie de apoyo al suicidio, lo que lo indignaba es que se comiera en el metro y lo vieran en Europa. Eso es lo que lo indignaba. Sí. Entonces nos lo prohibió. Y tuvimos que filmar en unos baños de vapor que en ese momento, originalmente habrían sido unos baños de vapor nada más para bajarse la borrachera, en ese momento era un burdel masculino. Sí. Y era muy bonito, porque además habían baños generales, por eso propiciaba lo del burdel. Y era muy bonito, estaba el vapor, y teníamos tiempo para que él dejara a la hermanita en un privado y él empezara a recorrer para generar la culpa. Teníamos que tener un suicidio que no fuera un impulso, sino que fuera la culpa. Es muy difícil determinar en cuánto tiempo se gesta la culpa, pero el tiempo en pantalla se dilata, se alarga, y calculamos 2 minutos en pantalla. A manera de tragedia de sublimación. Exactamente. Claro, alargarlo. Porque además, yo cuando leí la novela de Mahfouz, a partir del momento de un personaje que le dice a la hermana, pues no me puedes joder la vida, no te queda más que suicidarte, yo lo empecé a leer como tragedia. Sí. No me di cuenta, la verdad no lo entendí bien en ese momento, que en las sociedades islámicas, no es religioso, es costumbre, vamos, no es religioso, pero en las sociedades islámicas existe el asesinato por honor. Sí. Y que para Mahfouz era una denuncia social. Y para mí era... La chaira, ¿no? O sea, agua si te metes y rompes... Vamos, no, al contrario, Mahfouz decía que mal que se mate a una mujer por honor. Pero era una denuncia antropológica, en ese sentido. Sí. Para mí era tragedia griega. Un hermano que le dice a la hermana y la hermanita le dice, no te preocupes, yo lo hago, era meternos a una dimensión trágica. Y entonces nos hizo un gran bien el director del metro, porque al meternos al baño, al precioso baño turco, hoy ya demolido, era meterte al infierno de la culpa. Y él recorre esto y nos recorre todos era un edificio grande, como de 4 o 5 pisos, y subía a la caldera a donde él ya se mataba. Sí. La secuencia fueron 14 minutos. Hoy ya como se filma en video, da lo mismo. En aquel tiempo era con cámara, era dificilísimo, porque eran
hacia arriba, 4 pisos hacia arriba, en un plano secuencia de 14 minutos. Wow. El Steadicam, que dijo, no hombre, yo puedo, se nos cayó al piso desmayado en el primer piso. Entonces el fotógrafo, se echó la cámara acá al hombro y tenía que llevar a alguien atrás que calculara cómo lo iba a apoyar, porque el rollo iba cambiando de posición. Claro. Al principio estaba arriba y luego abajo, entonces tenía que ir calculando para que no perdiera el equilibrio. Sí. Fue una escena preciosa, más que por el resultado, por la sensación de un grupo humano que está todo concentrado en que esa escena salga. Al día siguiente iban a cerrar el burdel, ya lo tenían que decir, nos hicieron el favor de posponerlo un día, no tenemos material más que para 2 tomas. Entonces éramos, el equipo serían 60 gentes todavía, porque era película de rollo, vamos, de celuloide. Exacto. Se necesita más equipo, pero la concentración y todos haciendo lo mismo es hermosísimo. Cuando hace muchos años Marx, y yo leía Marx, Marx decía que el ser humano se construye en el trabajo. Sí. Ese día, con ese grupo de gente trabajando para que la toma saliera, entendí, sí, la humanidad se construye en el trabajo, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y lo logramos, salió en la primera toma. Así es. Una plano secuencia en una primera toma es ¡guau! Es un milagro, claro. Es un milagro. Vamos, entonces esa yo la recuerdo con particular cariño. No te das cuenta lo que hiciste. Me jodiste, mamá. Me jodiste. ¿Qué le pasa al Wamba? Que hizo de las suyas. Anda metido en drogas. Hasta las más feitas encuentran un árbol al que arrimarse, y tú... Mira, misia. Nomás siéntelas. A ti y a mí ya no nos separa nadie. Nadie. Si te das fácil, te pisan y se van. Hay que tomar providencias. Principio y fin. Definitivamente la vida se compone por instantes y son estos momentos los que nos llenan de alegría, de sueños y de emoción. Les invito para que la próxima semana continuemos viendo la segunda parte de esta maravillosa entrevista con quien compartimos momentos y memorias con la extraordinaria maestra Paz Alicia García Diego. Soy Ami Terán, les mando un gran abrazo, sean felices.